La víspera de mi cumpleaños, mi mamá me envió un mensaje: usamos tu reembolso de impuestos para pagar el viaje de tu hermana a Los Ángeles. Necesitaba un descanso. Y luego añadió: de todas formas, la verdad es que no sales. Sonreí. Congelé el envío del reembolso. Marqué la transferencia. Y revertí el retiro. A medianoche, la tarjeta de mi hermana fue rechazada. Y yo ya había cerrado la sesión. Estaba sentado en mi escritorio después del trabajo, medio cansado, medio revisando mi correo electrónico cuando llegó su mensaje. Mamá, sin saludo, sin introducción, directo al grano: usamos tu crédito fiscal para pagar el viaje de tu hermana a Los Ángeles. Necesitaba un respiro. Luego llegó otro mensaje segundos después, como si estuviera destinado a suavizar el golpe o justificarlo: de todos modos, tú no sales. Me quedé mirándolo fijamente. Mi cerebro no reaccionó al principio. Lo leí de nuevo, y luego una vez más. Mi crédito fiscal, ese por el que había solicitado. Mi devolución. Lo usaron como si fuera suyo y ni siquiera me preguntaron. Durante unos segundos, no pude moverme. Solo me senté allí aturdido. Entonces me invadió una extraña sensación de claridad. No era rabia exactamente. Era más frío que eso. Como si algo dentro de mí dejara de intentarlo. Como si un interruptor se apagara. Me levanté, caminé hacia el armario, saqué mi computadora portátil de respaldo y abrí el portal financiero que había configurado hace años cuando comencé a administrar el papeleo de la familia. A papá nunca le importó. Mamá dijo que le daba dolor de cabeza. Mi hermana nunca supo la contraseña. Habían olvidado que yo seguía siendo el administrador. En menos de 10 minutos, congelé el número de ruta vinculado al crédito fiscal. Revertí el pago pendiente a la cuenta de viaje. Cancelé la tarjeta de viaje prepagada asignada al viaje de mi hermana. Marqué todo el rastro de la transacción para revisión manual con el banco, citando acceso familiar no autorizado. Ni siquiera era una mentira. Luego cerré sesión permanentemente. Se suponía que ella aterrizaría en Los Ángeles al día siguiente. Hotel reservado, coche de alquiler reservado. Todo atado a esa tarjeta. Para cuando tocara tierra, nada funcionaría. Mi teléfono comenzó a sonar temprano. Llamadas de mi hermana, luego de mamá. No respondí. Preparé café, cociné huevos, comí en silencio. Las llamadas seguían llegando, y las dejé sonar. Finalmente estaba disfrutando de algo. No vieron lo que hicieron como un robo. Esa es la parte que me afectó. Lo vieron como una reasignación de recursos, su forma de decir: tú no necesitas esto. Ella sí, porque así había sido siempre. Cuando tenía 19 años y tuve que dejar la escuela para ayudar a papá a cubrir la hipoteca, lo hice. Cuando mamá necesitó $1,800 para una cirugía y su seguro no lo cubrió, abrí una línea de crédito a mi nombre. Cuando mi hermana fue despedida y necesitó que le cubrieran el alquiler por solo un mes, cubrí 3. Nadie nunca me pagó. Cada vez no dije nada. Cada vez actuaron como si fuera lo esperado. Pero esta vez no preguntaron. Simplemente lo tomaron. Y eso hizo que algo en mí se detuviera. No por ira, por supervivencia. Sabía que si no los cortaba ahora, me desangrarían para siempre. Así que los dejé entrar en pánico. Los dejé sentarse en ello. Porque algo nuevo comenzó ese día. No venganza. Aún no, pero el comienzo de ella. Aparecieron en mi casa alrededor del mediodía. Los vi por la mirilla. Mi hermana caminando de un lado a otro frente a la puerta, con el teléfono en una mano, la rabia apenas contenida. Mamá se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados como si estuviera en un funeral. Casi no abro, pero lo hice. En el momento en que la puerta se entreabrió, mi hermana comenzó a gritar. No preguntando, no confundida, solo cabreada. Dijo que había estado varada en Los Ángeles como una idiota sin dinero tratando de registrarse en un hotel que no reconocía su tarjeta. Dijo que era irreal, patético y rencoroso. Cada palabra más afilada que la anterior. Quería saber qué demonios me pasaba. La dejé hablar. Esperé hasta que se quedó sin vapor, luego le dije que el dinero era mío. Nunca di permiso.
Ella no tenía derecho a él, y tampoco mamá. Eso es todo lo que dije. Parpadeó como si hubiera comenzado a hablar otro idioma. Luego preguntó si hablaba en serio, si realmente pensaba que ese reembolso de impuestos era solo mío. Me recordó que mamá había hecho mis impuestos, lo cual era una mentira. Dijo que era dinero familiar. Dijo que siempre pagaba, que yo era el que arreglaba las cosas. Ahí es cuando me golpeó. Ella realmente lo creía, todos lo hacían. Que mi cuenta bancaria era una extensión de la suya, que yo era su póliza de seguro, que no tenía derecho a decir que no. Me volví hacia mamá, esperando que tal vez ella interviniera y dijera que esto era un error. Pero ella solo se quedó callada como si esto estuviera por debajo de ella, como si yo fuera el que estaba siendo dramático. Lo dije de nuevo, más lento esta vez. Ya no iba a hacer esto. No era el solucionador. No era su banco. Mi hermana salió furiosa primero. Mamá esperó unos segundos, luego la siguió, sin decir una palabra. Lo último que escuché fue la puerta del auto cerrándose con tanta fuerza que resonó en todo el estacionamiento. Cerré la puerta con llave y me quedé allí un rato, sin moverme. Se sintió bien, no alegre, no triunfal, sino limpio, como si algo viejo y mohoso hubiera sido finalmente arrancado de mí. Esa noche, le conté todo a mi esposa. Esperaba que ella se pusiera de mi lado, o al menos entendiera el principio de ello. Ella no lo hizo. Dijo que estaba reaccionando de forma exagerada, que las familias comparten, que no se trataba de dinero, sino de apoyo. Le pregunté qué parte del apoyo significaba robarle a alguien y esperar un agradecimiento. Dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que si cortaba a mi familia, era solo cuestión de tiempo antes de que cortara la suya también. No discutí. Solo la dejé hablar. Ella se quedó en silencio después de eso durante 2 días. Apenas me miró. Luego empacó una maleta, dijo que se quedaría con su hermana hasta que descubriéramos qué estaba pasando. Lo que quería decir era hasta que dejara de trazar líneas. Pensó que rogaría. Pensó que volvería arrastrándome. En cambio, cambié las cerraduras a la mañana siguiente. Luego pasé toda la tarde revisando todos los vínculos financieros que tenía. Cuentas compartidas, pagos automáticos, cualquier cosa vinculada a la familia. Borré todo. Cerré cuentas. Empecé de nuevo. Cada cuenta, cada tarjeta, cada punto de acceso fue restablecido. Había estado sonámbulo por la vida, diciendo que sí a personas que me veían como un recurso, no como una persona. No más. Mi teléfono se iluminó sin parar esa semana. Llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz, que iban desde viajes de culpa hasta colapsos totales. No respondí a ninguno de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, miré alrededor de mi apartamento y me di cuenta de algo. Todo en él era mío, y nadie más tenía las llaves. La publicación de Facebook apareció 5 días después de que congelara el auto. Ni siquiera lo vi al principio. Mark del trabajo me envió una captura de pantalla. Mi hermana había escrito un párrafo vago y rezumante sobre la traición de las personas por las que darías tu vida y encontrar la fuerza después de que alguien que amas te muestra quiénes son realmente. Era público. Sus amigos estaban comentando con corazones y abrazos, la simpatía performativa habitual. Uno de ellos preguntó si estaba bien. Ella respondió, tratando de estarlo. Él rompió algo en mí. Nunca usó mi nombre, pero todos lo sabían. Las personas que me habían visto recogerla de entrevistas de trabajo fallidas. Los que me habían visto arreglar su coche bajo la lluvia. Ahora yo era el villano en su pequeña historia de mártir. No respondí. Ni en línea, ni en mensajes de texto. Ni cuando llamó y dejó 2 mensajes de voz seguidos, uno enojado, uno casi llorando. No respondí cuando mi primo Nate me envió un mensaje preguntándome, ¿qué pasó con tu hermana? Parece destrozada. Simplemente escribí, pregúntale a ella. Luego mamá envió un mensaje de texto. Me preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar tranquilo. Dijo que no se trataba de tomar partido. Solo quería hablar. Contra todos los instintos que tenía, dije que sí. Nos reunimos en este viejo restaurante cerca del parque donde solían llevarnos cuando éramos niños. Llegué 5 minutos antes, pero ella ya estaba sentada allí sola, bebiendo una taza de té a medias fría. Se veía cansada,
como si no hubiera estado durmiendo bien. No estaba seguro de si era culpa o solo la carga de manejar el control de daños. Comenzó con las mismas líneas que siempre usaba cuando intentaba suavizar las cosas. Voz suave, palabras cuidadosas. Dijo que entendía que me sentía herido, que no era su intención hacerme sentir utilizado. Asentí. La dejé terminar. Había escuchado este tono después de cada vez que cruzaban la línea. No era una disculpa. Era una actuación. Dijo que asumieron que estaría de acuerdo porque siempre lo había estado. Así lo expresó, como si mi silencio durante años fuera una especie de acuerdo, como si fuera una cuenta bancaria con un amortiguador emocional. Le dije que ya no estaba enojado, que no estaba arremetiendo, solo había terminado. Esa era la verdad. Dijo que respetaba eso, y casi le creí. Luego preguntó si estaría dispuesto a ayudar con un depósito para el nuevo apartamento de mi hermana. Dijo que estaba tratando de empezar de nuevo después de Los Ángeles y que el propietario le estaba dando hasta fin de mes. Dijo que solo necesitaba un poco de ayuda solo para superar el obstáculo. La miré fijamente a los ojos y dije, no, no puedo. No. Déjame pensarlo. Simplemente no. Por un segundo, lo vi. Algo cambió en su rostro. No ira. No decepción. Solo aceptación. Como si por primera vez, se diera cuenta de que lo decía en serio. No era un recurso para recurrir más. Ella no discutió. Simplemente asintió, revolvió su té durante unos segundos y dijo, está bien. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el camino a casa. Las siguientes 2 semanas fueron de silencio sepulcral. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin mensajes de cumpleaños tampoco ese mes. Mi teléfono ni siquiera se iluminó con nada de papá. Debería haber sentido alivio. Pero no se sentía como paz. Se sentía como silencio antes de una tormenta. Me golpeó un jueves por la mañana. Un sobre blanco liso se deslizó en mi buzón con una escritura familiar en el frente. Mi padre. No habíamos hablado directamente desde la última Navidad. Él nunca llamaba a menos que fuera algo grande. Abrí la carta y me senté en el sofá. 3 páginas. La página 1 era sobre la lealtad familiar, sobre cómo los hombres no pueden elegir cuando aparecen, sobre lo duro que trabajó para criarnos, sobre el sacrificio. La página 2 era sobre mamá. Cómo estaba sufriendo más de lo que entendía. Cómo la situación de mi hermana había empeorado. Cómo estaba dejando atrás a la gente cuando más me necesitaban. La página 3 era personal. Decía que estaba dejando que la amargura carcomiera todo lo bueno en mí. Que yo era mejor que esto y que debía dar un paso al frente. Antes de que el orgullo cerrara la puerta para siempre. Terminó con, sé mejor. Me senté con eso durante mucho tiempo. Doblé la carta, la puse en el cajón debajo del fregadero donde guardo todas las cosas que probablemente nunca necesitaré de nuevo, pero que no puedo tirar porque quería recordar lo que dijeron cuando dejé de jugar su juego. Esto no era orgullo y ciertamente no era amargura. Esta era la primera vez en mi vida que les decía que no y lo decía en serio. Era mediados de octubre cuando mamá volvió a llamar. No contesté, pero su correo de voz fue diferente esta vez. Sonaba tranquila, casi silenciosa, y me preguntó si podía ir a la casa. Dijo que quería aclarar las cosas. Mencionó que papá estaría en casa. También mi hermana. Sabía lo que eso significaba. No se trataba de aclarar las cosas. Se trataba de presión. Intentaron la culpa, el silencio, el teatro de Facebook. Ahora querían sentarse. La confrontación. Pensé en ignorarlo, pero parte de mí quería verlo hasta el final. No porque pensara que algo cambiaría, sino porque necesitaba decirlo en voz alta a todos ellos, donde no pudieran tergiversarlo o pretender que no me escuchaban. La casa se veía exactamente igual, pero de alguna manera más vieja, como si el tiempo hubiera comenzado a pudrir las esquinas. Toqué una vez. Mamá abrió la puerta sin una palabra y se hizo a un lado. Mi hermana ya estaba acampada en el sofá, revisando su teléfono como si esto fuera una especie de tarea. Papá estaba en su sillón reclinable, con los brazos cruzados, con los ojos puestos en el televisor silenciado. Nadie me miró cuando entré. Nadie me ofreció un asiento, así que me quedé de pie.
Mamá se sentó en el borde del sofá y me miró. Necesitamos arreglar esto. Eso es lo que dijo. Simple, neutral, sin acusaciones. Tampoco una disculpa. La dejé pasar. Luego les dije que no había venido a arreglar nada. Había venido a decir la verdad una vez y luego terminaría. Dije que ya no era su red de seguridad. Que no iba a pagar cargos por sobregiro, reservar vacaciones sorpresa o fingir que era normal ver mis propias finanzas quemarse mientras todos los demás obtenían lo que querían. Les dije que cada dólar que les había dado alguna vez venía con un silencio que nunca debería haber ofrecido. Y de ahora en adelante, la respuesta era no. No al alquiler, no a los rescates, no al dinero para gasolina, no hasta el día de pago. Mi hermana se burló sin levantar la vista de su teléfono y dijo, «Guau, dramático». Papá murmuró, «Supongo que ahora crees que eres mejor que el resto de nosotros». No respondí porque no estaba allí para explicar. Estaba allí para trazar una línea. Me volví hacia mamá y dije, esto no se trataba de ser mejor. Se trataba de haber terminado. Y si alguna vez querían una relación conmigo de nuevo, no se construiría sobre la culpa o las limosnas. Por un segundo, la habitación quedó en silencio. Luego mamá se levantó y pasó por mi lado hacia la cocina. No dijo nada dramático ni me rogó que me quedara. Simplemente dijo mientras caminaba, «Te escucho». Esa fue la única oración en esa casa que se sintió real. Me giré para irme. Mi hermana no levantó la vista. Papá no se movió. Era como si estuvieran congelados en los roles que siempre habían desempeñado, y yo finalmente estaba saliendo del guión. Mientras salía del camino de entrada, revisé mi teléfono. Un mensaje de mi hermana. No eres un santo. Solo eres egoísta. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto. Luego bloqueé su número. No por ira, por claridad, porque ser egoísta finalmente estaba comenzando a sentirse como libertad. Casi estaba comenzando a sentirme normal de nuevo. Las mañanas eran tranquilas. Las noches eran mías. Estaba cocinando para uno, viendo películas que realmente quería ver, y nadie estaba desviando dinero de mí a través de la culpa o el derecho. Incluso había comenzado a dibujar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Por primera vez en años, la paz no se sentía temporal. Luego llegó el mensaje de texto. Era de mi hermana. Sé que las cosas están raras ahora mismo. No te preguntaría si no fuera serio. ¿Puedes ayudar con una factura del veterinario de $350? Max está muy enfermo. Max, su gato, el que pagué después de que me dijera que necesitaba apoyo emocional cuando su ex se mudó. Recordé cómo lloró cuando la sorprendí con él. Juró que nunca volvería a pedir nada. Esa fue la tercera vez que dijo eso. Tal vez la cuarta. Leí el mensaje y simplemente me quedé mirándolo. No porque me sorprendiera, porque no lo hizo. Era el mismo ritmo, el mismo tiempo. Ella dejó que el polvo se asentara, esperó a que bajara la guardia y volvió con otra emergencia. No respondí. 12 horas después, envió un mensaje de seguimiento. Franklin, por favor. Podría necesitar cirugía. No sé qué más hacer. Luego una foto de Max en un transportín en el consultorio del veterinario, con los ojos muy abiertos y asustados. Me senté con eso durante un rato. Me preocupaba el gato, pero preocuparme por él no era suficiente para volver a la jaula que me habían construido, y sabía cómo iba esta historia. Pagaría la factura del veterinario, luego el próximo mes sería un remolque, luego un cargo por demora, luego comestibles. Una vez que la puerta se abriera, permanecería abierta. Así que lo dejé en leído. Más tarde ese día, recibí un mensaje de mamá. Ella está asustada. Puedes estar enojado con ella todo lo que quieras, pero no castigues al animal. Solo esta vez, Franklin. Esto es diferente. Diferente, esa palabra de nuevo. Siempre significaba soltar tus límites solo una vez más. No le respondí a ella tampoco. Pero a la mañana siguiente, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla, ya sabiendo que era mi hermana. Parecía que no había dormido. Su cabello estaba recogido en un moño ladeado, la sudadera con capucha medio cerrada, su teléfono agarrado en su mano como si la estuviera manteniendo unida. No dijo nada de inmediato.
Solo me miró. ¿Puedo entrar? Pensé en decir que no. Realmente lo hice. Pero me hice a un lado y la dejé pasar. Ella no se sentó. Simplemente se quedó allí de pie en medio de mi sala de estar como una extraña tratando de averiguar dónde estaba. No vine a pelear. Ella dijo que sabía que la había cagado, que se aprovechó, que pensó que siempre estaría allí, y no se le ocurrió que podía alejarme. Dijo que odiaba pedir, pero Max era todo lo que tenía ahora mismo. Luego me miró y preguntó de nuevo. Directamente. ¿Puedes ayudarme? Debería haberse sentido diferente. Estaba tranquila, honesta. No había gritos, ni viajes de culpa, ni manipulación. Pero incluso a través de todo eso, todavía apuntaba en la misma dirección. No estaba aquí para reconstruir algo. Estaba aquí para mantener las piezas unidas el tiempo suficiente para pedir más tiempo prestado. Le dije que lo sentía por Max, que realmente esperaba que saliera adelante, pero que no iba a volver a ese papel. No para ella, no para nadie. Ella no gritó. Ella no maldijo. Ella no hizo nada teatral. Simplemente asintió una vez, luego dijo, no sé cómo arreglar esto. Dije, eso no es mío para arreglar. Ella se fue sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, el silencio que siguió no se sintió satisfactorio. No fue venganza. No fue triunfo. Simplemente fue. No me sentí más ligero, pero me sentí claro. Y para mí, eso fue suficiente. El silencio no se mantuvo tranquilo. Aproximadamente 6 semanas después de que mi hermana estuviera de pie en mi sala de estar pidiendo dinero, comenzó la siguiente ronda de consecuencias. Pequeña pero afilada. Primero llegó la carta. Otro sobre con la letra de mi papá. Todas las mayúsculas inclinadas como si estuviera escrito más rápido de lo que pensaba. Ni siquiera se molestó en abrir con un saludo. Simplemente se lanzó directamente. Dijo que tenían que vender el barco. El que juró que era intocable. En el que no se me permitía montar sin supervisión, incluso a los 30. El que había dicho que era para los nietos algún día. Aunque todos sabíamos que eso significaba los futuros hijos de mi hermana, no los míos. Resulta que el CEO firmó un préstamo personal para ella hace unos meses. Una de esas cosas estilo día de pago con intereses obscenos. Ella no mantuvo los pagos. Y cuando golpeó su cuenta, la amenaza comenzó, él entró en pánico y vendió el barco para detener el sangrado. No me pidió dinero, pero su última línea no fue sutil. Esto es lo que sucede cuando la familia olvida lo que significa la lealtad. La doblé una vez lentamente y la dejé caer en el cajón de la cocina junto a la otra. No porque quisiera guardarla, sino porque quería recordar hasta dónde llegarían para desviar la culpa. La siguiente sorpresa llegó en el trabajo. Mi ex esposa. Apareció justo antes del almuerzo, de pie afuera del edificio como si no estuviera segura de si quería entrar. Salí, le dije que solo tenía unos minutos. Dijo que estaba bien. Dijo que me extrañaba, que todo se sentía raro desde que se fue, que pensó que el tiempo separados me haría ver las cosas de manera diferente, pero la hizo darse cuenta de que yo siempre había sido el pegamento. Luego preguntó si podíamos hablar apropiadamente en algún lugar tranquilo. Nos sentamos en su coche. No perdió el tiempo. Preguntó si podíamos empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Dijo que había estado pensando mucho sobre lo que realmente significaba el matrimonio, y tal vez ambos no lo habíamos entendido hasta ahora. Le pregunté si me extrañaba a mí o al estilo de vida que facilité. No respondió de inmediato, luego dijo ambos. Le dije que no estaba enojado, que le deseaba lo mejor, pero que no sería ese hombre de nuevo. No para ella, no para nadie. Se quedó callada, dijo que había cambiado. Le dije que finalmente había comenzado a vivir como si importara. Lloró un poco. Luego se marchó sin decir adiós. 3 días después, mi teléfono sonó. Un mensaje de mamá. No fue un viaje de culpa. No fue sobre mi hermana. Solo preguntó si vendría a Acción de Gracias este año. Dijo que estaba preparando los mismos platos que papá estaba haciendo el pavo, que mi hermana estaría allí, pero las cosas se mantendrían respetuosas. Le dije que no iba a ir. Hizo una pausa y luego dijo, pensé que tal vez habíamos superado todo esto.
Le dije, no estamos en guerra. Simplemente ya no estamos en la misma historia. Hubo un largo silencio. Luego dijo algo que realmente me golpeó. Tenías razón, Franklin. No dije nada. Ella continuó, dijo que solía pensar que era egoísta. Que pensaba que mi distancia era un castigo. Pero ahora lo veía claramente que durante años había cargado un peso que ninguno de ellos siquiera notó. Que las cosas que hice nunca fueron vistas como amor, solo esperadas. Luego dijo, te detuviste porque nosotros no nos detuvimos. Eso se quedó conmigo. No me pidió dinero. No me pidió que pasara. Simplemente dijo que esperaba que estuviera bien y que si alguna vez quería hablar, ella estaría allí. Ella colgó. Me senté en el sofá durante mucho tiempo después de eso. Luego vino la última sorpresa, un correo electrónico de mi hermana. Solo unas pocas frases. Dijo que Max estaba mejor, que había resuelto la factura del veterinario sin mí. Que ya no me culpaba, pero tampoco se disculpaba. Dijo que no estaba preparada para eso. Dijo, no espero que volvamos a estar cerca, pero ahora lo entiendo. Eso fue todo. Sin súplica, sin montaje, sin cebo. Y extrañamente, se sintió como lo más honesto que me había enviado alguna vez. Ahora ha pasado casi un año. Mi vida es pequeña, pero es mía. No tengo que revisar mi cuenta bancaria para las emergencias de otras personas. No temo los cumpleaños. Como solo a veces, pero el silencio ya no es frío. Es limpio. He aprendido que alejarse no siempre significa cerrar una puerta de golpe. A veces es simplemente elegir no volver a abrirla. Siguen siendo quienes son. Simplemente dejé de ser voluntario para ser parte de ello. Y tal vez eso es lo que realmente es la libertad. No escapar. Simplemente no más transacciones que pretenden ser amor.